¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Jueves 2 de mayo del año 2024 y como cada jueves por medio conversamos con la senadora Claudia Pascual, a la cual saludamos. ¿Cómo está usted, senadora? Gusto en saludarla. Hola, ¿cómo estás, Julio? Aquí eh, comentando lo que pasa o lo que sucedió ayer en 1 de mayo, un día muy importante, fue una bonita manifestación por lo que pudimos ver y claro, la situación de los trabajadores siempre es una preocupación. ¿Usted cómo analiza esta jornada y el actual momento de los trabajadores, senadora? Bueno, yo creo que lo primero es que en comparación a la situación económica y las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras que recibió este gobierno, por cierto que hay un avance, ¿no? Yo creo que eso hay que destacarlo, puesto que hay legislaciones que se han aprobado, se ha recuperado poder adquisitivo, se ha recuperado economía, se han recuperado puestos laborales, y por lo tanto yo creo que eso no puede soslayarse, ¿no? Y eso hay que decirlo, hay que sacarle eh, el lustre, digamos, que implica. Pero por cierto, los trabajadores y las trabajadoras, y así lo hacían ver el día 1 de mayo, a mí yo estuve en la marcha de la Alameda, en la región metropolitana de Santiago, y uno veía que efectivamente los distintos gremios, por ejemplo, las trabajadoras vinculadas a la educación preescolar, digamos, ¿no? A JUNG, Integra, Jardines BTF, no a la Sala Cuna Universal, la gente de la FENASAP, por el tema del respeto a las condiciones laborales en el mundo de la salud privada. Estaban también las demandas en materia de no solo mejor salario mínimo, sino que ¿por qué no discutir desde ya un salario vital? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, hacer una discusión mucho más integral con respecto a cuál es el costo de la vida para los chilenos y las chilenas y por lo tanto cuál es el mínimo con el cual se puede vivir, ¿no? ¿Qué es lo que permite la vida, digamos, ¿no? Yo creo que eran temas que estaban ayer, por cierto, las condiciones laborales, el respeto, que por ejemplo se interpretara como corresponde y se respete la ley de 40 horas y no esta cosa que algunos empleadores realmente que yo lo encuentro de una inhumanidad sin límite, decir, mire, en vez de rebajar 1 hora el compromiso al primer año de la ley, voy a rebajar 12 minutos por día, digamos, ¿no? O sea, eso a nadie le luce 12 minutos Eh, diarios, de verdad. O sea, francamente encuentro que desde ese punto de vista, cuando la gente dice, ay, pero ¿por qué tanta ley? ¿Por qué tanta presión que hacen los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, por este caso, pues, precisamente, ese caso ejemplifica perfectamente lo que sucede en el mundo del trabajo. Si fuera solo por la voluntad de los empleadores y las empleadoras, sería muy poco respetuoso las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. No todos querrían respetar el salario mínimo, no todos querrían tener condiciones y jornadas laborales como corresponde. Entonces, todo esto que hoy día para algunos parece como de perogrullo, ha sido lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha, hasta conquistarlo por parte de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras desde fines del siglo XIX y, por cierto, durante todo el siglo XX, y somos hereditarios de eso y por eso es que vamos a seguirlo peleando para mantener y, por cierto, para seguir avanzando. lo que hay tras cada noticia, en este jueves 2 de mayo del año 2024, conversando con la senadora Claudia Pascual. Senadora, con esa mirada, con ese ejemplo que usted pone, podríamos decir que la relación capital-trabajo sigue siendo la contradicción principal de este tiempo para la vida de los pueblos, digamos, en particular para la vida de Chile, ¿no? Por cierto, o sea, sigue siendo quienes venden la fuerza, quienes vendemos la fuerza de trabajo y quienes son los dueños del capital, las dos grandes fuerzas que pugnan en nuestras sociedades, digamos, ¿no? Porque en general la gran mayoría del mundo vive en un sistema capitalista y muchos vivimos en un sistema neoliberal propiamente tal. Desde ese punto de vista sigue siendo, lo que pasa es que creo yo que a esa contradicción principal no significa que sea única, y por algo tiene el apellido de principal y no única, ¿no? Y desde Claro. ese punto de vista,
las trabajadoras y los trabajadores no solo se ven afectados por esa contradicción o esa relación, sino que también se ven afectados por el medio ambiente, también se ven afectados por los temas de seguridad, también se ven afectados por los temas de su territorio, de su vecindad, de los temas de salud, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, por eso es que la gente va sumando y sumando. No tiene solo una demanda, tiene varias demandas. Yo creo que alguna vez se lo comenté también en algún programa atrás, Julio, a propósito de Sí. los 8 de marzo, cómo en la medida en que uno va efectivamente teniendo una mirada mucho más integral, mucho más holística, permite poder interpretar el cómo vive las distintas contradicciones y discriminaciones, las distintas, en este caso mujeres, pero en este caso también son los trabajadores y las trabajadoras, y por lo tanto son muchas demandas las que realmente van a permitir mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Y yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que sigue habiendo esa contradicción capital-trabajo y que se combina con otras discriminaciones y contradicciones también. Estamos conversando con la senadora Claudia Pascual en este jueves 2 de mayo. Senadora, el asesinato de los tres carabineros en Cañete ha agitado el ambiente político. La derecha ha querido instalar como, se ha querido instalar como portaestandarte de la seguridad pública. Eso no es de ahora, es de hace bastante rato, y pide incluso el estado de sitio y otras leyes represivas. ¿Cómo se puede ver esa situación? Es grave lo que sucedió, indudablemente, sobre todo por la atrocidad del hecho, pero ¿cómo se puede enfrentar desde el punto de vista del análisis político y de la participación de la política en estos hechos de seguridad? Mire, yo creo que lo primero es que obviamente volvemos a reiterar nuestra condena de la situación, la solidaridad con las familias de los tres carabineros, pero también hacer un llamado a no aprovecharse, a no sacar réditos políticos, porque la celeridad que se pide para tramitar cada vez que hay un hecho que indudablemente no queremos, ¿no? Que es como cuando se ataca a personal de carabineros. Lo digo a propósito de cómo se tramitó la ley del Naim Retamal, justo y cuando se despacha, digamos, queda también un incidente que termina con también una carabinera y un carabinero fallecido, digamos, ¿no? También un ataque. Entonces, desde ese punto de vista, nadie quiere que esto ocurra. Pero cuando ocurre, lo que pasa es que la derecha lo que hace es decir, bueno, esto es porque faltan leyes. Y resulta que este es un gobierno que ha avanzado en muchas leyes, no todas de mi gusto, por cierto, pero ha avanzado en muchas leyes en materia de seguridad. Y ellos lo único que han hecho en cada una de esas legislaciones es poder colocar su visión de la seguridad y su visión del fortalecimiento de las policías y de las Fuerzas Armadas o de qué es lo que estemos discutiendo. Y por lo tanto implica generar, yo diría, en muchos de los casos, debates y hasta indicaciones que le colocan a las leyes que están fuera del marco del Estado de Derecho. ¿No? Cuando vimos la profunda discusión con respecto a la ley Naim Retamal, lo que se estaba planteando ahí era la legítima defensa privilegiada de las policías, de Carabineros de Chile, los únicos que tienen permiso, además de las Fuerzas Armadas, de usar la fuerza y las armas legalmente, por parte del Estado de Derecho. Los civiles no tenemos a ese derecho. ¿Me explico? Entonces, uno no puede decir, no, mire, usted es el que tiene el uso exclusivo de la fuerza. Como tiene el uso exclusivo de la fuerza, tiene derecho a hacer todo. No, pues, precisamente porque tiene el uso exclusivo de la fuerza, usted tiene que ser cuidadoso también con aquello. Porque no se puede transformar en un sheriff solo, no se puede transformar en alguien que sea tan peligroso, o cuerpos o colectivos que sean tan peligrosos que ninguna institucionalidad se atreva a fiscalizarles, a convivir con ellos democráticamente, ¿no? Y por eso es que nosotros ponemos el ojo en estos temas. Entonces, nosotros estamos sumamente dispuestos a debatir agendas de seguridad, pero también en el marco de la democracia, en el marco del Estado de Derecho y en el marco de las necesidades que se tienen. Y aquí la derecha lo que hace es que con cada uno de estos hechos, lo que busca es, mire, se lo voy a poner con un ejemplo.
hubo una reunión de comités que a mí me parece insólito que se haya aguantado. El día sábado, la madrugada del sábado, se comete este atroz crimen contra estos tres carabineros en Arauco. Y ese mismo día sábado, a las 9 de la noche, hay una reunión de comités de Senado por Zoom. Y se obliga a las comisiones, por ejemplo, la de Constitución, a funcionar para tramitar dos leyes. Pero se le autoriza, también se le pide a otra comisión que, la de seguridad, que revise, por ejemplo, una ley que permite la amnistía a cualquier carabinero que esté siendo enjuiciado o investigado por actuaciones en el marco de la revuelta o el estallido social. Entonces, ¿me explico? No quieren legislar para darnos mayor seguridad a los chilenos y las chilenas solamente. Lo que ellos quieren es pasar por arriba y buscar la impunidad y buscar fuera del Estado de Derecho y por lo tanto generar marcos de actuación que lo que permitan no es respetar precisamente la democracia. ¿No? Lo digo porque, por ejemplo, la Comisión de Constitución estaba convocada para discutir la ley antiterrorista y para discutir las indicaciones de una ley sobre flagrancia, ¿no? Con respecto a la ley antiterrorista, lo voy a decir súper genérico, digamos, hay que actualizarla, por cierto. Nadie podría decir que a 40 años de la creación de la ley antiterrorista 1984 por la dictadura de Pinochet, pudiéramos estar con la misma, ¿cierto? Ok, perfecto, pero eso es una cosa. Y otra cosa es cuáles son las definiciones, qué es lo que sé, cuáles son las técnicas de investigación, cómo se van a formular los delitos, etcétera, etcétera. ¿No? Y aquí, por eso digo, entonces, en el marco de eso se convoca y al mismo tiempo, ay, pucha, y este proyecto de ley que es una moción parlamentaria de dos senadores, aprovechemos de verlo, mire que pide la amnistía. Tenemos una colega en el Senado que fue cegada a su vista por la actuación de un carabinero. Entonces no quieren que se investigue. No quieren que haya justicia. Y nosotros tenemos un límite, democrático, por cierto. Lo hemos dicho siempre. Lo decimos para los casos de la dictadura y lo decimos para los casos de la democracia, como por ejemplo los que ocurrieron en el 2019 y cualquiera que pudiera venir después. ¿Verdad? Justicia, no a la impunidad y no a la amnistía. Nos parece que eso no puede, no corresponde. O sea, eso tiene que ser muy claro. Entonces, claro, otra cosa es si acaso tenemos todas las fuerzas o no en el Parlamento necesarias para poder sacar las legislaciones como yo las quiero, digamos, ¿no? Pero otra cosa es que nos traten de pasar un gato por liebre así de descarado. Ah, Y además que, está, disculpe, también quiero sí, poner algo también en contexto. A mí me encantaría que la misma celeridad con la cual se exigen todas estas legislaciones, cada vez que ocurre un hecho dramático, la exigiéramos también para el tema de las pensiones de, por ejemplo, la reforma de pensiones, o para una reforma profunda de salud, o para cualquiera de otras las necesidades de la gran población. Y no lo digo en contra, porque no es un tema contra carabineros, tiene que ver con que aquí, por eso digo, se trata de sacar réditos políticos por parte de un sector específico y no ponen la misma impronta para las necesidades urgentísimas que tiene la población jubilada en nuestro país. ¿No? Entonces yo no sé qué están esperando, que nuestros jubilados y nuestras jubiladas se mueran de inanición por no tener con qué sobrevivir. Entonces, a mí me parece que hay situaciones que son graves también y no le ponen la misma celeridad y chantajean. ah, Eso eh, no corresponde. así es, estamos conversando con la senadora Claudia Pascual en este jueves 2 de mayo. A propósito de todas estas situaciones de leyes express y todo eso, eh, pero también se dio otro hecho con esto del asesinato de dos carabineros en la zona de Arauco. Tres, Eh, de tres, perdón, tres de tres, carabineros. disculpe, de tres, sí, sí. Eh, ¿Qué le parece la forma en que el general director de Carabineros se comportó respecto a este tema? Porque no solo a este tema, sino que también a lo que significaba su presentación ante los tribunales para
para ser, eh, para ser formalizado. Y ya consiguió, así lo digo, lo consiguió 5 meses más. Y eso pone como una situación como de, no sé, pues, de cierta impunidad. Da la sensación esa. No sé si para todos será lo mismo, pero ¿cómo lo ve usted? Mire, yo lo he dicho y lo decía antes, a mí me parece que hay situaciones en las cuales uno no tiene que esperar que alguien le pida que dé el paso al costado o que se renuncie o que salga, ni tampoco puede tensionar la situación a llegar a la formalización para que esto ocurra. Yo hubiera esperado de él, obviamente, que él tomara esa decisión mucho antes. Uno tiene que cuidar a las instituciones y cuidar a las instituciones no siempre es aferrándose al cargo que se tiene. A veces es precisamente, eh, mire, que la justicia tiene que operar aquí, ¿no? Precisamente por el bien de la institución. Si no hay nada y no hay nada, o sea, se comprobara que no hubiera nada, que no, etcétera, etcétera, le hace muy bien a la institución también saberlo. Entonces, ¿por qué esto de postergarlo tanto? ¿Por qué no presentarse a cada una de las convocatorias que se le hicieron, digamos, ¿no? A declarar? Y llega a estar imputado precisamente por esas negativas. No sé si me explico. Entonces, si él hubiera colaborado, hubiera cuidado también mucho más la institución. Entonces yo creo que deja en una situación muy compleja, no solo a la institución, sino que también al país. Hay cuestionamientos de mucha gente experta, no solo de sectores políticos, de mucha gente experta de el papel, digamos, entonces de la justicia en nuestro país, ¿no? Aquí no a todo el mundo se le dan las mismas chances, ¿no? Porque esto ya ni siquiera son garantías, son chances, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Entonces es complejo. Yo creo que es una situación muy compleja y que no vamos a dejar lamentablemente, de hablar de ella en el marco de los meses que vienen, digamos. Aquí lo que se está haciendo es precisamente chutear, como se dice en buen chileno, algo para adelante que también se podría haber resuelto mucho antes. Así es. Conversamos con la senadora Claudia Pascual en este jueves 2 de mayo. Pasando a otro tema, está en discusión el proyecto que busca modificar el Código de Aguas. Una situación bien importante porque todos sabemos lo que significa el agua para la sobrevivencia humana y hay muchas irregularidades respecto a eso. Eh, Hay que hacer más expedita la entrada en vigencia de los decretos que declaran zonas de escasez hídrica. Sin embargo, eso se posterga. ¿Por qué se posterga? ¿Por qué se cuesta tanto sacar una ley que proteja el agua y no solo la proteja, sino que además la distribuya de una manera adecuada en zonas sobre todo que tienen más necesidades? Eh, bueno, yo creo que en materia de cualquier modificación al Código de Agua, en el marco de los últimos años, ha sido bastante tramitosa y bastante larga. Y esto tiene que ver por el gran cambio porque es un negocio de partida, el tema del agua, ¿no? Muy En lucrativo, nuestro además. país. Es muy lucrativo. Y no solo es lucrativo, sino que además, en dictadura, cuando se separa la tierra del agua, ¿no? Usted compra terrenos hoy día, pero no tiene derecho a agua necesariamente, ¿no? Claro. Y por eso es que los derechos de agua se venden aparte. Y por eso es que la industria minera, la agroexportadora, las forestales, etcétera, mucho de nuestra economía sobrevive y depende de la compra de esos derechos de agua, ¿no? Y eso también implica lo lucrativo, digamos, ¿no? Porque, pucha, tener un derecho a agua para poder vendérselo a alguien que me lo va a pagar bien, bienvenido sea, digamos, ¿no? Para decirlo entre comillas. Y eso implica que durante mucho tiempo, primero, ha habido, desde la dictadura, que ha habido apropiación absolutamente poco legítima, digamos, ¿no? De estos derechos, pero también ha habido, durante todos estos años, desde la transición hasta ahora, una venta de esos derechos, que al no estar garantizado el consumo humano,
durante tanto tiempo como primera prioridad de los derechos de agua, se cometieron muchas discriminaciones y arbitrariedades con las poblaciones, ¿no? Y por lo tanto, por eso es que tenemos, eh, y de hecho en esta modificación legislativa que usted estaba comentando recién, a propósito de las entradas en vigencias más rápido, eh, todos los senadores de la cuarta región, los tres senadores, de tres visiones políticas muy distintas, absolutamente al unísono, por sacar estas modificaciones, porque esta es la región que está más cerca, y por cerca me refiero a meses de ser declarada de escasez hídrica. O sea, y por lo tanto no solo de ser declarada, sino que de no tener agua. De aquí a, Salud, 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 contaban salud. ellos, a Tranquila, 6 meses. tranquila, no se Gracias. preocupe. Sí, ellos contaban Hay- de aquí a hay- 6 meses Hoy más o día las menos. alergias y los resfríos son las dos cosas que están a la orden del Y día. con las Así que, pequeñas gotitas de agua que cayeron. claro, a propósito de Eh, falta de agua. que sí, claro, pequeñas, no dio para lluvia, pero algo. Claro. Bueno, entonces ellos decían, nos quedan meses, antes de fin de año nos podemos quedar sin agua, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo hacemos que la modificación anterior que se hizo al Código de Agua para poner la prioridad en el consumo humano realmente sea efectiva? Y por eso es que esa legislación, esa moción tiene mucho sentido, porque lo que dice es, decretada la zona con escasez de agua, no hay que esperar la toma de razón por parte de la Contraloría para que se tramite todo lo que haya que tramitar, ¿no? Y esto es bastante relevante porque no es porque no se quiera hacer los temas de forma legal. Lo que pasa es que también las tomas de razón toman un tiempo. Y Claro. eso puede ser vital para la población porque estamos hablando de un elemento para la sobrevivencia de los seres humanos absolutamente vital. Si usted no consume agua todos los días, o sea, no estoy pensando ni siquiera en la parte del aseo, estoy pensando del No, no, consumo de agua claro. del cuerpo, digamos, no sobrevive. Entonces, esa es la urgencia, ¿no? Y a mí me parece francamente complejo que nuevamente senadores y senadoras de la derecha sean los que eh, estuvieran pidiendo postergar y postergar y postergar esta tramitación. Pero si no recuerdo mal, nosotros la aprobamos finalmente, pero costó. Se pidió segunda discusión, se trasladó, pero finalmente creo que si no recuerdo mal, la sacamos, creo. Sí, A esta altura las agendas son un poquito rápidas, claro. de verdad. A veces la gente dice, pucha, pero ¿cómo no se acuerda? Es que de verdad, uno ve 5, 6, 7 proyectos por día, entonces se nos pierden de Se repente cruzan. Sí, Se cruzan unos con otros. Estamos conversando con la senadora Claudia Pascual. Usted mencionaba en una de las primeras respuestas a esta conversación lo de las ISAPRES, o no, perdón, lo de la previsión social, la necesidad de ujú, mejorarla. Estamos a pocos días, el 12 de mayo, si no me equivoco, entra en vigencia el fallo de la Corte Suprema al respecto. sí. Y en el Congreso están las famosas leyes para poder, La ley corta, la ley la corta, llamada ley corta. exacta, llamada ley corta, para poder resolver el tema. Y claro, los afiliados están esperando que se les devuelva lo que les cobraron de más. Las ISAPRES están tratando de no pagar lo que les cobraron, los que cobraron de más. Y hay una situación bien extraña. ¿Cómo se va a resolver esto, cree usted? Bueno, en la semana pasada nos tocó votar esto y el Senado no estuvo de acuerdo con algunos por unas razones, otros por otras razones, pero no se aprobaron las modificaciones que resultaron de la Cámara y por lo tanto del tercer trámite se pasa a comisión mixta. La comisión mixta se tiene que constituir hoy día, jueves 2 de mayo, ¿no? Es una comisión entre diputados y senadores o diputadas y senadoras. Eh, y tienen que resolver. Y en esto también hubo presión. Mire, aquí se llegó a decir que antes de votarlo, si nos gustaba o no nos gustaba y si había que mandarlo a la mixta o no, esto debía pasar primero por la Comisión de Salud otra vez y por la Comisión de Hacienda otra vez.
Mire, el cómo se hacen los trámites es bastante rígido, digamos, ¿no? En las cámaras. Y una vez que ya fue, que viene de un segundo trámite, vale decir, ya lo revisó una cámara, ya lo revisó la segunda cámara con todas las comisiones entre medio, a uno le corresponde votar si está o no está de acuerdo con lo que viene. Punto por punto, votación por separado, lo que usted quiera, pero tiene que votar Claro, eso y decir sí, no, y todo lo que aprobó queda para ley y lo que no aprobó se va por divergencia a una comisión mixta. Aquí se fue el proyecto entero, porque habían sectores que no estaban de acuerdo con la rebaja que viene en la ley corta de la deuda, otros sectores que lo que quieren es que se siga rebajando más aún, eh, etcétera, digamos, ¿no? Por eso digo, o sea, con distintas visiones claro. no se aprobaron los cambios, y se obliga a ir a la mixta. Y aquí lo que se intentó es que la mixta no se constituyera y que no resolviera antes del 12 de mayo. Y para decirle a la gente con toda la franqueza, no, ¿saben por qué es? Es porque se dijo así, yo lo escuché, no estoy, o sea, yo lo escuché de parte de parlamentarios de la derecha y de Chile Vamos, para propinarle un golpe al gobierno de Gabriel Boric. Entonces, cuando hay parlamentarios en nuestro país que no quieren legislar, estamos en el primer punto que partimos el programa hablando de que nos imponen celeridades para ciertos temas, y aquí estamos a semanas de que se cumpla un fallo y el fallo dice que había que buscar, la autoridad tenía que buscar cómo se tiene que cumplir ese fallo. El fallo dice tienen que devolver la deuda, pero cómo se devuelve es lo que el gobierno tramitó en una ley. eh, no querían hacerlo. No, es que tuvieron todo el tiempo del mundo, es que es culpa del gobierno, porque ellos no quisieron tramitar. Perdón. Nosotros somos testigos en el Senado cuánto tiempo estuvo en la Comisión de Salud y no querían avanzar con esto. Entonces no es culpa del gobierno. Inventaron una comisión desde el Senado, no desde el gobierno, de expertos para venir a hablar, la mayoría eran de representantes de las ISAPRES y vinieron con mil y una propuestas, después no, ninguna de estas propuestas está en la ley corta, entonces pucha, eh, o muy pocas de esas propuestas están en la ley corta. Bueno, y así fue como se les ocurrió la famosa indicación de la mutualización de la deuda, vale decir, repartirla entre todos y no devolver lo que corresponde. Nosotros tuvimos que ir al Tribunal Constitucional para alegar que era inadmisible, etcétera, etcétera, lo ganamos. Entonces, eh, yo por eso digo, yo me gustaría que si nos vamos a hacer cargo de los temas de seguridad del país que son reales, la seguridad no es solo la vinculada a la seguridad pública en materia de delincuencia, sino que también es la seguridad del vivir. Y el vivir implica empleos dignos, salarios dignos, pensiones justas, pensiones dignas y sistemas de salud en donde más del 80% de la población hoy día está en FONASA. Los que del 85% creo que llegamos ahora. El 15% que está en ISAPRE tiene todo el derecho a que le devuelvan el mal cobro que se le han hecho desde el año Claro. 2010 a la fecha. Desde el 2010, o sea, son 14 años de mal cobro. Y era de antes, lo que pasa es que del 2010 el Tribunal Constitucional dijo que estaba mal cobrado, ¿no? Entonces, es un descaro. Entonces, a mí me parece que esas son las cosas que a la gente la desalientan, la desmoralizan, Claro. a propósito de unas discusiones hace un par de días con el tema de la ley antiterrorista. Esas cosas las desalientan porque dicen, bueno, qué desilusión, ¿no? Cuando los problemas son los que me afectan a mí, los parlamentarios se dan el lujo de decir, si no me ponen el proyecto como yo lo quiero, no lo tramito, ¿no? Y esto afecta a muchas personas, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este minuto. Yo espero que se constituya en el día de hoy, que no solo se constituya, que realmente se logre el inicio del trabajo, y por lo tanto el inicio del trabajo implica ponerse a discutir cómo van a arreglar esto y que lleguemos con esto antes del 12 de mayo. Y yo espero además que la gente empiece a presionar al Parlamento para que esto ocurra.
¿no? Y por presionar, que se tome bien, por favor, la palabra, me refiero a exigirle que tramite lo que tiene que tramitar. Claro. Es lo menos que se le puede pedir, ¿no? Senadora Claudia Pascual, queremos agradecerle. No sé si le queda algo más que decirnos, que contarnos, o podemos agradecerle una vez más que haya estado con nosotros, conversando sobre distintos temas de la realidad nacional y de la realidad del Senado también, ¿no? No, yo por mi parte creo que ha sido semanas bien convulsionadas, así que por lo menos tocamos varios de los puntos. Gracias y le agradecemos, por supuesto. Y le agradecemos a nuestros auditores que estén en la sintonía y, por supuesto, les decimos que se queden en ella porque vienen temas que a usted siempre le interesa escuchar. Hasta la próxima, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao.